Esto que voy a contarte hoy le sucedió a Gustavo y a su familia en 1997. Pasaron 24 años y recuerdan estas experiencias como si hubiesen pasado ayer. Espero tu comentario para saber qué opinás sobre este caso y si alguna vez viviste algo similar. Te pido también que te quedes hasta el final porque voy a mostrarte algo muy extraño que surgió entre los comentarios de uno de los videos del canal. Algo que quizás te pasó y jamás lo relacionaste con algo paranormal. Sin más introducción, ahora sí, vamos con el relato. En el 97 vivía todavía con mis papás y mi hermana en mi pueblo natal, General Belgrano, ubicado en Buenos Aires a 150 kilómetros de Capital Federal. Nuestra casa estaba sobre una calle de tierra que en ese tiempo prácticamente no pasaba ningún auto, era súper tranquila. Para ubicarnos en el lugar y en ese tiempo, voy a contar un poco sobre la casa. El terreno era normal, de unos 11 metros de frente por 50 de fondo. En el frente teníamos 2 pinos enormes y en todo lo que era el patio delantero había 9 hermosos paraísos. La casa no era muy grande, constaba de una cocina, comedor, con 2 amplios ventanales con vidrio repartido, 2 habitaciones y un baño. En el fondo quedaba un pequeño patio. En el comedor teníamos una mesa ratona de fórmica, también un aparador antiguo con un cristalero donde guardar copas, que en su parte trasera tenía un espejo. Ese mueble estaba justo enfrentado a una de las ventanas. Las habitaciones estaban una junto a la otra y entre ambas puertas estaba colocado el televisor. Antes de comenzar a contar lo que me pasó, quiero advertirte algo. Jamás bautices a una energía que creas que habita tu casa, porque tarde o temprano va a ir tomando cada vez más fuerza sin saber si es buena o mala. Te sugiero que no lo averigües. No sabría decir exactamente cuándo y cómo comenzó, pero a veces la canilla de la cocina se abría sola, dejando escapar el agua. Normalmente las visitas que presenciaban esto se asustaban un poco. También algo que era muy normal era que las luces se encendían solas. Aclaro que siempre intentamos buscarle la explicación lógica y racional a todo lo que nos estaba pasando. Revisamos todas las llaves de luz y algunas se encontraron con defectos por el uso o por estar mal armadas. La cuestión era que otras estaban en perfecto estado, más que nada las que eran de tipo perilla, a la cual hay que ejercerle una pequeña fuerza para activarla. Era casi imposible que esto pase de una manera espontánea. Y en ese caso no encontramos ninguna explicación lógica. En ese tiempo, y un poco ya acostumbrados a que sucedan estos eventos extraños, comenzamos en casa y un poco a modo de broma a decir que el que hacía todo esto era el fantasma de Ricardito. Quizás este fue el error. Ponerle un nombre a esta presencia y aceptar de que estaba entre nosotros. Normalmente, todas las mañanas mi mamá se levantaba muy temprano y salía a hacer los mandados. Era costumbre que yo me levante también y comience a limpiar la casa. Cuando llegaba mi vieja, llenaba el lavarropas y desayunábamos. Una mañana me levanté, comencé a limpiar como de costumbre. Estaba justo en mi habitación y desde ella, más precisamente desde mi cama, podía ver el ventanal de la cocina. Fue esa mañana que vi una sombra muy oscura que pasaba por la ventana. Supuse que era mi mamá que llegaba de hacer las compras. Incluso escuché cómo se sacudía los pies en una pequeña veredita de cemento que teníamos. Me quedé esperando que entre, pero no lo hacía. Entonces salí, di la vuelta a la casa y fui a ver. Pero mi vieja no estaba. No había nadie. Recién después de unos 15 minutos, ella llegó de hacer las compras como siempre. Pero no le conté nada. Al día siguiente pasó exactamente lo mismo. Yo estaba ya con un poco de miedo, lo reconozco. Entonces decidí ponerme a arreglar mi pistola de aire comprimido. Estaba descompuesta desde hacía un tiempo. Y fue en ese momento que noté un reflejo en la fórmica de la mesa. Era otra vez esa sombra que estaba pasando frente a mí. Inmediatamente salí en su búsqueda. Tenía solo la pistola y no funcionaba, por lo que si era... Me senté en la mesa de la cocina y comencé a revisarla. Estaba justo frente a la ventana. Y fue en ese momento que noté un reflejo en la fórmica de la mesa. Era otra vez una sombra que estaba pasando frente a mí. Inmediatamente salí en su búsqueda. Tenía solo la pistola y no funcionaba. Por lo que sea, tenía todas las de perder. Por suerte, no encontré a nadie. Al fantasmita de Ricardito lo empecé a ver cada vez más seguido.
Era una silueta de 1,70 m aproximadamente, tenía mi altura, por lo que se veía. La cuestión es que se veía últimamente a cualquier hora. De día era de un color oscuro, pero de noche se veía mucho más nítido y de un color más blanquecino, podría decirse. Normalmente se veía por la veredita de la casa, en un principio de norte a sur, pero después en cualquier dirección sin ningún tipo de criterio. A esta sombra se la veía normalmente al atardecer o temprano mucho antes de las 10 de la mañana. Más que nada por el tema de la claridad, supongo, aunque pienso que pasaría constantemente más allá de verla o no. Así estuvo más de una semana, hasta que un domingo, estando todos en familia, mirando en la televisión un programa, apareció otra vez. A mí justamente ese programa no me gustaba y era el único que estaba dándole la espalda a la tele, y casi de costado al ventanal. Mi vieja y mi viejo mirando el televisor de costado al ventanal también, y mi hermana de frente a la tele y de espaldas al ventanal. Ella fue la única que esa noche no vio a Ricardito. Esa vez la sombra pasó, muy clara y blanca, hacia uno de los laterales de la casa. Mi viejo, me acuerdo, se levantó de un salto. Mi mamá lo miró de reojo inmediatamente y después me miró a mí, como buscando un comentario. Mi papá preguntó agitado, y también un poco asustado creo, si lo habíamos visto. Yo inmediatamente le respondí que sí, y que hacía más de una semana que se estaba apareciendo y que cada vez era más seguido. Esa noche empezamos a asustarnos los cuatro. Esta silueta, a Ricardito, lo veíamos a simple vista, por ambas ventanas, por el reflejo del televisor cuando estaba apagado o por el espejo del aparador. Era muy real e imposible no notarlo. Aclaro que jamás, al menos para mi familia, representó un peligro, más allá de estas apariciones o que nos prendiera la luz en cualquier momento, incluso de noche cuando dormíamos. No pasó de eso. Pero creemos que al darle un nombre y aceptar su presencia, iba tomando más forma y fuerza con el pasar de los días. Otra cosa que pasó fue una tarde. Después del almuerzo, mi vieja se puso a lavar los platos, yo justo fui al baño, y llegó un amigo mío. Se puso a charlar con mi mamá y en eso escucho también que llega mi hermana con su bicicleta a la vereda de la casa, que frenaba y que ponía la patita metálica para dejarla parada. Esto lo escuchamos 3 personas al mismo tiempo en 2 habitaciones diferentes. Lo extraño fue que mi hermana no había llegado. Afuera no había nadie. Siguieron pasando algunas cosas hasta que mi mamá hizo algo. Ella tenía en el aparador una pequeña y antigua lámpara quinqué. A pesar de ser para nosotros un adorno, más que nada, funcionaba a la perfección. Fue entonces que una noche mi mamá la encendió y la dejó así hasta que se le terminó el combustible. Le pregunté a mi vieja en varias oportunidades qué fue lo que hizo esa vez con la pequeña lámpara, pero tanto ella como mi viejo son personas de pocas palabras, así que no sé exactamente lo que hizo. La cuestión fue que a partir de ese momento, el fantasma de Ricardito jamás volvió a aparecer. Ya que te quedaste hasta el final, te voy a mostrar algo que como mínimo llama un poco la atención. De más está decir que si tenés algún dato o te pasó algo similar a esto que voy a contarte, escribime, así podemos ampliar un poco más sobre este gran misterio que surgió. Esto lo notó un suscriptor del canal, Claudio Chamorro, y lo vamos a saber gracias a él y al mail que me envió contándome sobre esto que vio entre los mensajes. Hace un tiempo realizó un comentario en uno de mis videos contándome sobre una experiencia que tuvo en el tren de la línea Roca. La experiencia podría pasar inadvertida totalmente, pero la cuestión es que otra suscriptora le respondió contando que tuvo una experiencia similar también en la línea Roca. Lo más extraño es que ambos estuvieron en el mismo lugar, la estación Villa Domínico, en el partido de Avellaneda. A continuación les voy a leer los comentarios para que cada uno pueda sacar su conclusión. Te contaré algo que me pasó, no sé si ya te lo conté, pero el 31 de mayo hizo 6 años que se fue mamá. Es un dato a tener en cuenta para lo que te voy a contar después. El viernes pasado, como todos los viernes por temas médicos, tengo que ir a Capital. Ese viernes me tocó ir más tarde que de costumbre. Cuando salí ya era de noche. Llegué a Constitución y tomé un tren que generalmente es rápido, el de Bosques. Solo para en 4 estaciones. Hay 2 trenes que van a Bosques, distintas vías, pero solo uno es el que me sirve. Por desgracia, tomé el que no era. Me di cuenta en una estación que se llama Villa Domínico. Automáticamente bajé del tren, y cuando miré, no había nadie.
Me di vuelta y había solo una pareja de chicos a los que le pregunté cómo tomar el tren para ir a Lomas de Zamora. Me dijeron que tenía que volver un par de estaciones, pero tenía que subir un puente. Los chicos siguieron su camino y pronto los perdí de vista. Ahora sí, estaba totalmente solo. Subí el puente, con cierto miedo, lo confieso. Bajé al andén, miré el indicador y solo faltaban 5 minutos para que venga el tren. Los 5 minutos más largos de mi vida. Llegó el tren, subo y me quedo parado. No quería sentarme para no dormirme porque estaba realmente muy cansado. En el tren no había mucha gente, casi nadie se podría decir. Cuando veo a una señora que estaba con unas bolsas, anteojos y pelo color ceniza. Se me empezaron a caer las lágrimas. Era mi mamá. Obviamente que no lo era, pero me miraba como si me conociera. Le iba a hablar, pero no tuve el valor. Sabía que si le hablaba, entraría en llanto. Llegué a casa, comí y me fui a dormir. Al otro día le contesto a mi esposa, entre lágrimas, y ella me dijo, te estaba cuidando. A lo que voy con esto, es que siempre hay alguien que nos cuida desde el otro mundo. Este fue el mensaje de Claudio Chamorro. Ahora te voy a contar el mensaje que le dejó Lorena Benítez, otra suscriptora que le contestó algo muy similar a Claudio. Es verdad, Claudio. Yo tenía a mi padre en Bosques y un día me dormí y fui a parar al mismo sitio que fuiste vos. Y vi, casualmente, a una humilde ancianita sentada mirándome. Me acerqué con temor, pero dije para mí adentro, es una anciana, ¿qué puede pasar? Le pregunté cómo podría llegar a Bosques. Me miró y no me dijo nada. Bueno, está bien, estará perdida como yo pensé, pero cuando volví a verla, no estaba más. Solo había una neblina donde había estado. Me quedé con un susto de aquellos, hasta que vino el tren, y hoy usted me lo ha hecho recordar, que siempre hay alguien cuidándonos. Ambos, por una cuestión del destino, quizás llegaron a la estación Villa Domínico y tuvieron una experiencia muy similar con una anciana y una situación un tanto particular. No encontré ninguna información sobre alguna anciana muerta en la estación Villa Domínico, quizás arrollada por el tren. Lo único más cercano fue una mujer de 81 años, que en un comentario vi que sí frecuentaba las inmediaciones de la estación. Ella era Luisa Aldas y fue acuchillada y asesinada en febrero del 2018. El asesino fue nada más ni nada menos que su propio hijo. Era viuda y convivía con este hombre de 64 años. No sé si tendrán relación estas dos experiencias con esta señora, pero lo que parecería es que en esta estación existe una anciana que de alguna u otra forma ayuda o acompaña a quienes necesitan de ella. Déjame tu comentario y no olvides suscribirte. Les mando un fuerte abrazo a todos.